Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en esta segunda entrega a través de redes sociales y sobre todo del canal de YouTube y nuestra página ecomunicipal.co.cr, además de, de nuestra página en Facebook, Ecomunicipal. Y bueno, pues muy contento yo, Gustavo Delgado, por estar en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, acompañados de doña Irene Campos, la ministra de Vivienda. Eh, Queremos hablar con doña Irene porque hace una semana se dio en Costa Rica, yo creo que es un hecho histórico, y fue denominado como un Consejo de Gobierno multinivel, ¿verdad? Donde el presidente de la República, acompañado de sus ministros, invitó a los alcaldes de todo el territorio nacional a compartir, a conversar y a buscar alianzas en momentos, yo creo que Costa Rica las necesita más que nunca, ¿verdad? Muchas gracias, doña Irene. La invité a usted de primera porque fue de las más solicitadas. Muchos alcaldes se me acercaron y me dijeron, es que yo quiero hablar con la ministra de Vivienda. ¿Cuál era la ministra de Vivienda? ¿Usted ha visto a la ministra de Vivienda? Fue usted una de las, como indicaba, de las más solicitadas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Usted, Guaca. Muy buenas tardes, Gustavo, y muchísimas gracias por la invitación. Más bien un placer estar con vos en esta tarde. Efectivamente, fue histórico y es ese concepto de la gobernanza multinivel. ¿A qué nos referimos con multinivel? Está el nivel del gobierno nacional y el nivel de los gobiernos locales. Entonces, a eso se le llama gobernanza multinivel. Y creo que es muy importante recalcarlo porque estamos todos dentro del gobierno nacional y dentro de los gobiernos locales muy claros que no necesitamos unos a otros, que gobernamos el país en conjunto y que por lo tanto no solamente se tienen que dar las alianzas, sino también las articulaciones entre ambos sectores, gobierno nacional y gobiernos locales. Entonces realmente nosotros desde el gobierno nacional y particularmente el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, más que contentos con este hecho histórico, pero sobre todo tratando de sacar provecho a todos los procesos de articulación, coordinación y trabajo conjuntos entre el Ministerio de Vivienda y los gobiernos locales. Hay que mencionar que ya de por sí el Ministerio de Vivienda, en conversaciones que habíamos sostenido antes, doña Irene, está muy interesado en esa coordinación con las municipalidades. Hay un tema en particular, bueno, usted me había dado otros, pero creo que el tema de ordenamiento territorial es el que marca la pauta no solamente de la relación de este ministerio con los gobiernos locales, sino del accionar de la institucionalidad desde el punto de vista que quiere el presidente de la República. Estás en lo correcto, sobre todo porque, bueno, la regulación en el territorio es competencia de los gobiernos locales, pero hay algunos temas que se trabajan a nivel nacional. Por ejemplo, un ejemplo bien interesante es el tren eléctrico de la Gran Área Metropolitana. Es un proyecto que se trabaja a nivel nacional, pero que va a impactar los territorios que son gobernados por los gobiernos locales. Teniendo eso muy claro, ¿verdad? Tanto el gobierno nacional teniéndolo muy claro, le dice a los gobiernos locales que están en el corredor de influencia de este tren eléctrico, trabajemos en conjunto y empecemos a trabajar ya. A pesar de que se está en la etapa de factibilidad y que ya eventualmente la construcción vendrá en el 2021, por ejemplo, ya una vez que se dé la adjudicación del proyecto, a pesar de eso, empecemos a trabajarlo en conjunto desde ya. Y ese es un ejemplo de lo exitoso que hemos sido. En este caso son 15 gobiernos locales por donde pasa el tren eléctrico metropolitano y nosotros coordinándolo desde el Ministerio de Vivienda, pero otras instituciones de gobiernos nacionales están participando. Está el de Obras Públicas y Transportes, está el INCOFER, estamos uniendo al al MISIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque dentro de ese corredor va a haber una influencia para que tengamos ciudades inteligentes. Entonces, estamos uniendo a algunos actores nacionales, eventualmente también actores privados, porque los desarrollos inmobiliarios son dados por el sector privado. Entonces estamos coordinando una mesa de trabajo. Hoy precisamente me parece que era la tercera mesa de trabajo de los gobiernos locales coordinados con nosotros y ha sido un proceso muy exitoso. En varias líneas, no solamente la coordinación multinivel entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, sino la coordinación entre gobiernos locales vecinos, porque como el corredor recorre los diferentes cantones,
todo lo que se haga en uno va a influenciar el otro también y viceversa, y cómo estás trabajando vos y qué estás planificando en este sector, pues también le sirve al gobierno que le sigue, al territorio siguiente, y entonces ha sido también, digamos, muy exitoso en ese sentido. Eso es un ejemplo, pero también en temas de ordenamiento territorial, sin duda, estamos ya coordinando directamente con el INBU, que es el órgano competente en materia de planificación urbana, y con el INDER, que es la institución que tiene que ver con el ordenamiento territorial rural, todo lo que tiene que ver con los municipios y los gobiernos locales en el sentido del ordenamiento territorial. Creo que llegamos en un momento muy adecuado a esta coyuntura o a esta toma de decisiones. Por un lado, el presidente, como hemos mencionado, tiene muy claro, y a partir de ahí la iniciativa de convocar a un Consejo de Gobierno multinivel, de que se tiene que trabajar en coordinación con los gobiernos locales, y algo que a mí en lo particular, y creo que se lo mencioné en otra oportunidad, me parece muy rescatable, es la manera en que él quiere abordar el territorio, con toda la institucionalidad en su conjunto, y no que una institución llegue por un lado, otra por el otro. Y creo que ahí es donde ustedes también, como ministerios, juegan un papel fundamental. Pero también es el momento de los gobiernos locales, porque han alcanzado cierto nivel de madurez. Yo recuerdo cuando empecé a hacer las entrevistas a alcaldes, que fue en esa primera generación, había mucho desconocimiento, inclusive de esas figuras electas, de hasta dónde podían llegar, a qué tanto podían hacer, y los planes también eran un poco limitados. Creo que conforme ha ido avanzando el tiempo, esas autoridades locales también tienen claro su poder en el territorio y los deseos de poder coordinar con el gobierno central. No digámoslo así como de cómo nos va a ayudar el Ministerio de Vivienda, sino cómo nos podemos ayudar mutuamente. Exactamente, se han empoderado. Se han empoderado y no solamente eso, han entendido mejor sus roles, y efectivamente es una ayuda mutua. Ya firmamos un convenio, ya el primer convenio con la Municipalidad de Curridabat, entonces ellos nos están ayudando en hacer un censo de las zonas, y no solamente un censo, sino también algunos estudios técnicos de las zonas de más riesgo o las zonas donde están los asentamientos informales, y a partir de esa información nosotros trabajaremos con ellos en buscar fondos para ya sea trasladar a las familias si fuese necesario, o habilitar suelo desde el punto de vista de hacer obras de infraestructura que habiliten ese suelo y lo hagan seguro. Entonces es un ganar-ganar para ambos. A nosotros desde el Ministerio de Vivienda nos hace falta gente para poder realizar en todo el territorio esos inventarios, esa información básica. Cada gobierno local en su territorio lo puede hacer, y nosotros más bien manejamos el tema más general de tratar de buscar entonces los financiamientos para poder trabajar con las familias afectadas, por ejemplo en caso de emergencias. Entonces realmente es un ganar-ganar. Otra cosa interesante que usted lo acaba de apuntar es que los gobiernos locales han mejorado muchísimo sus arcas, han mejorado sus finanzas, y eso les ha dado una mayor posibilidad de tener un mayor brazo técnico que les colabore en los diferentes temas. Se han capacitado, ¿verdad? Han mejorado sus capacidades, entonces eso también es importante para los gobiernos locales. Y bueno, algunos otros han hecho alianzas, inclusive alianzas entre ellos mismos, que algunos gobiernos locales les colaboran, y entonces logran un trabajo técnico más eficiente. En términos generales, nosotros siempre hemos creído que los gobiernos locales son fundamentales en el trabajo del Ministerio de Vivienda, en ordenamiento territorial, pero también en vivienda, y nos consideramos unos a otros necesarios. Particularmente con estos convenios que estamos firmando, nos parece que vamos a iniciar ya un trabajo sistemático, consistente, dirigido entre ambos gobiernos, el nacional y los locales. Hablando nuevamente del Consejo de Gobierno como tal, yo mencionaba que usted fue una de las más requeridas. ¿Qué habló, qué logró conversar por lo menos con algunos alcaldes? ¿Cuáles son las inquietudes que usted por lo menos pudo captar en términos generales respecto a la cartera de vivienda y asentamientos humanos? En términos generales, las preocupaciones son pues vivienda para sus ciudadanos, para los ciudadanos del territorio, mucho influenciado por la problemática de emergencia y la necesidad de trasladar a familias que están en zonas de riesgo, y que inclusive en algunos casos ya tienen órdenes judiciales para hacerlo. Entonces hay toda una problemática alrededor de eso, y entonces nosotros
pues programábamos con ellos diferentes alternativas, metodologías, mecanismos para iniciar los procesos con estas familias. Con otros más bien que me buscaban, pero más bien yo les solicitaba a ellos información, porque algunos de ellos ya han iniciado algunos procesos muy interesantes que que yo quería replicar con otras municipalidades. Entonces, bueno, ¿de qué forma lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Me pasas la información y entonces más bien replicamos temas obviamente relacionados con mi cartera. Particularmente una municipalidad ya hizo un proyecto de vivienda con fondos nuestros, pero impulsado por ellos. Ellos buscaron los terrenos, ¿verdad? Fue como un trabajo en conjunto. Ellos nos dieron el terreno, nos dijeron, miren, estas son las familias afectadas, era un tema de emergencia, estas son las familias afectadas, ya las tenemos todas de aquí censadas, ya tenemos, entonces, ¿cómo realizaron todo ese proceso? Me interesaba recibir la retroalimentación de ese alcalde en particular para poder transmitir la información a otras municipalidades. Entonces, ¿Cuál eres alcalde? ¿O cantón? El cantón de Belén. Ah, muy bien, excelente. Entonces, y ellos a su vez tenían unas dudas relacionadas, hay mucho tema relacionado con ordenamiento territorial, atendí mucha consulta de ordenamiento territorial, en particular esta alcaldía, lo cual tiene razón, tienen un plan regulador, digamos, con unas condiciones que tienen que actualizarlo, y entonces, bueno, ¿cuál será el proceso? ¿Podemos tomar este camino o este otro? ¿Cómo podemos agilizar? O, ¿verdad? Una serie de consultas y de temas alrededor de eso que fueron evacuadas y que eventualmente también de todas maneras da pie a una serie de reuniones ya más con más tranquilidad y con más tiempo para discutir los temas.